El alambre de púa. 15 días antes, el alazán había buscado en vano la senda por donde su compañero se escapaba del portero. El formidable cerco de capoeira desmontante que se había rebrotado inexpugnablemente no permitía ni paso aún a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por donde la Malacara pasaba. El alazán corría esta vez por la chacra, trotando inquieto con la cabeza alerta. De la profundidad del monte, la Malacara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero, con los suyos cortos y rápidos, en que había sido sin duda una fraternal promesa de abundante comida. Lo más irritante para el alazán era que el Malacara reaparecía 2 o 3 veces en el día para beber. Prometíase aquel entonces no abandonar un instante a su compañero, y durante algunas horas, en efecto, la pareja pastaba en admirable conserva. Pero de pronto el Malacara, en su soga de rastra, se internaba en el chircal, y cuando el alazán, al darse cuenta de su soledad, se lanzaba a su persecución, hallaba el monte inexpugnable. Esto sí, dentro, muy cerca del Mingo de Malacara, respondía a sus desesperados relinchos con un relinchito a boca llena. Hasta que esa mañana el viejo alazán halló la brecha muy sencillamente, cruzando por el frente del chircal, y desde luego el monte avanzaba 50 metros en el campo. Vio un vago sendero que lo condujo en perfecta línea oblicua al monte. Allí estaba el Malacara, deshojando árboles. La cosa era muy simple. El Malacara, cruzando un día el chircal, había llegado a la brecha abierta en el monte por un incenso desarraigado. Repitió su avance a través del chircal hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del túnel. Entonces usó del viejo camino que con el alazán había formado a lo largo de la línea del monte. Aquí estaba la causa del trastorno del alazán. La entrada de la senda formaba una línea sumamente oblicua en el camino de los caballos, de modo que el alazán, acostumbrado a recorrer este sur a norte y jamás de norte a sur, no hubiera hallado jamás la brecha. En un instante el viejo caballo estuvo unido a su compañero, y juntos entonces, sin más preocupación que al despuntar torpemente las palmeras jóvenes, los 2 caballos decidieron alejarse del malhumorado potrero, ya que sabían de memoria dónde estaba. El monte, sumamente realeado, permitía un fácil avance aún a los caballos. El bosque no quedaba en verdad sino una franja de 200 metros de ancho, y tras él, una puerta tal vez, o capoeira de 2 años, se apalanchaba de tabaco salvaje. El viejo alazán, que en su juventud había correteado capoeiras hasta vivir perdido 6 meses en ellas, dirigió la marcha, y en medida que pasaban las horas, los tabacos inmediatos quedaron desnudos de hojas hasta donde alcanza un pescuezo de caballo. Caminando, comiendo, curioseando, el alazán y el Malacara cruzaron la capoeira hasta que un alambrado los detuvo. «¿Un alambrado?», dijo el alazán. «Sí, un alambrado», asintió Malacara, y ambos, pasando la cabeza sobre el hilo superior, contemplaron atentamente. Desde allí se veía un alto patiesal, un viejo rosado, blanco por la helada, un bananal y una plantación nueva. Todo ello era poco tentador sin duda, pero los caballos entendían que ver eso y ver uno tras otro siguieron el alambrado a la derecha. 2 minutos después pasaban un árbol seco en pie por el fuego. Había caído sobre los hilos. Atravesaron la blancura del pasto helado, que en sus pastos no sonaban, y bordeando el rojizo bananal, quemando la escarcha, vieron de cerca qué eran aquellas plantas nuevas. «Es hierba», constató Malacara con sus trémulos labios en medio centímetros de las duras hojas. La decepción pudo haber sido grande, mas los caballos, si bien golosos, aspiraban sobre todo a pastar, de modo que, cortando oblicuamente el yerbal, prosiguieron su camino hasta que un nuevo alambrado contuvo a la pareja.
Costeáronlo con tranquilidad grave y paciente, llegando así a una tranquera abierta para su dicha, y los paseantes se vieron de repente en pleno camino real. Ahora bien, para los caballos, aquello que acababan de hacer tenía todo el aspecto de una proeza. Del potrero aburridor a la libertad presente había infinita distancia, mas por infinita que fuera, los caballos pretendían prolongarla, y aún así, después de observar con perezosa atención los alrededores, se quitaron mutuamente la caspa del pescuezo y en mansa felicidad prosiguieron su aventura. El día, en verdad, les favorecía. La bruma matinal de Misiones acababa de disiparse del todo, y bajo el cielo súbitamente azul el paisaje brillaba de esplendorosa claridad. Desde la loma cuya cumbre ocupaban en ese momento los dos caballos, el camino de tierra colorada cortaba el paso. Delante de ellos, con precisión admirable, descendía el valle blanco de espléndido helado para tornar a subir hasta el monte lejano. El viento muy frío cristalizaba aún más la claridad de la mañana de oro, y los caballos que sentían de frente el sol, casi horizontal todavía, entrecerraban los ojos al dichoso deslumbramiento. Seguían así solos y gloriosos de libertad, en el camino encendido de luz, hasta que al doblar una punta de montes vieron a orillas del camino cierta extensión de un verde inquiciado. Pasto, sin duda, con más pleno invierno. Y con las narices dilatadas de gula, los caballos se acercaron al alambrado. Sí era pasto fino, pasto admirable. Y entrarían ellos, los caballos libres. Hay que advertir que el alazán y el malacara poseían desde esa madrugada alta idea de sí mismos. Ni tranquera, ni alambrado, ni monte, ni desmonte, nada para ellos era obstáculo. Había visto cosas extraordinarias, salvado dificultades no creíbles, y se sentían gordos, orgullosos y facultados para tomar la decisión más estrafalaria que ocurrieseles que se pudiera. En este estado de énfasis vieron a 100 metros de ellos varias vacas detenidas a orillas del camino, y encaminándose allá llegaron a la traquera, cerrada por 5 robustos palos. Las vacas estaban inmóviles, mirando fijamente el verde paraíso inalcanzable. ¿Por qué no entran?, preguntó el alazán a las vacas. «Porque no se puede», le respondieron. «Nosotros pasamos por todas partes», afirmó el alazán. «Desde hace un mes pasamos por todas partes». Con el fulgor de su aventura, los caballos habían perdido sinceramente el sentido del tiempo. Las vacas no se dignaron siquiera a mirar a los intrusos. «Los caballos no pueden», dijo una vaquillona movediza. «Dicen eso y no pasan por ninguna parte. Nosotras sí pasamos por todas partes». «Tienen soga», añadió una vieja madre sin volver a la cabeza. Yo no tengo soga», respondió vivamente el alazán. «Yo vivía en las capoeiras y pasaba». «Sí, detrás de nosotras pasamos, y ustedes no pueden». La vaquillona movediza intervino de nuevo. «El patrón dijo el otro día, a los caballos con un solo hilo se los contiene». «¿Y entonces? ¿Ustedes no pasan?» No pasamos», repuso sencillamente Malacara, convencido por la evidencia. «Nosotras sí». Al honrado Malacara, sin embargo, se le ocurrió de pronto que las vacas, atrevidas y astutas, impertinentes invasoras de chacras y del código rural, tampoco pasaban la tranquera. «Esta tranquera es mala», objetó la vieja madre. «Él sí, corre los palos con los cuernos». «¿Quién?», preguntó el alazán. Todas las vacas volvieron a él la cabeza con sorpresa. «El toro Barwigi. Él puede con los alambrados malos». «¿Alambrados? ¿Pasa?» «Todo. Alambre de púa también. Nosotras pasamos después». Los 2 caballos, vueltos ya en su pacífica condición de animales a los que un solo hilo contiene, se sintieron ingenuamente deslumbrados por aquel héroe capaz de afrontar el alambre de púa, la cosa más terrible que puede hallar el deseo de pena o pasar adelante. De pronto las vacas se removieron mansamente. A lento paso llegaba el toro.
y ante aquella chata y obstinada frente dirigía en tranquila recta a la traquetera. Los caballos comprendieron humildemente su inferioridad. Las vacas se apartaron y Baruigui, pasando por Tesús y bajo una tranca, intentó hacerla correr a un lado. Los caballos levantaron las orejas admirados, pero la tranca no corrió. Una tras otra, el toro probó sin resultado su esfuerzo inteligente. El cacharero, dueño feliz de la plantación de avena, había asegurado la tarde anterior los palos con cuñas. El toro no intentó más. Volviéndose con pereza, olfateó de lejos a los entrecerrados ojos y costeó lejos el alambrado con ahogados mugidos silbantes. Después, la tranquera, los caballos y las vacas miraban. El determinado lugar del toro pasó los cuernos bajo el alambre de púa tendiéndolo violentamente hacia arriba con el estuche y el enorme bestia pasó arqueando el lomo. En 4 pasos más estuvo entre la avena y las vacas se encaminaron entonces allá intentando a su vez pasar. Pero a las vacas les falta evidentemente la decisión masculina de partir en piel en sangrientos rasguños, y apenas introducían el cuello lo retiraban presto con mareante cabeceo. Los caballos miraban siempre. «No pasan», observó Malacara. «El toro pasó», observó Alazán, «come mucho». Y la pareja se dirigía a su vez a costear el alambrado, por la fuerza de la costumbre, como un mugido claro y berreante ahora llegó hasta ellos. Dentro del avenal, el toro, con cabriolas de falso ataque, bramaba ante el cacharero, que con un palo trataba de alcanzarlo. «Añal, te voy a dar saltitos», gritaba el hombre. Baruigui, siempre danzando y banarreando sobre el hombre, esquivaba los golpes. Maniobraron así 40 metros hasta que el cacharero pudo forzar a la bestia contra el alambre. Pero ésta, con decisión pesada y bruta de su fuerza, hundió la cabeza entre los hilos y pasó bajo un agudo violeno del alambre y las grapas lanzadas a 20 metros. Los caballos vieron como el hombre volvía precipitadamente a su rancho y tornaba a salir con rostro pálido. Vieron también que saltaba el alambrado y se encaminaba en dirección a ellos, por lo cual los compañeros, ante aquel paso que avanzaba decidido, retrocedieron por el camino en dirección a su chacra. Con los caballos marchaban dócilmente a pocos pasos de adelante del hombre, pudieron llegar juntos a la chacra del dueño del toro, siéndoles dando así al oír la conversación. Es evidente, por lo que ello se desprende, que el hombre había sufrido lo incidente del toro de lo polaco. Plantaciones, por inaccesibles que hubieran estado dentro del monte, alambrados, por grande que fuera su tensión e infinito el número de hilos, todo lo arrolló el toro con sus hábitos. Y ahí, esos hábitos de pillaje. Se deduce también que los vecinos estaban hartos de la bestia y de su dueño por los incesantes destrozos de aquella, pero como los pobladores de la región difícilmente denuncian al juzgado de paz prejuicios de animales, por duros que les sean, el toro proseguía comiendo en todas partes menos en la chacra de su dueño, el cual por otro lado parecía divertirse mucho con esto. De este modo, los caballos vieron y oyeron al irritado chacarero y al polaco carrudo. «Es la última vez, don Saninsky, que vengo a verlo por su toro. Acaba de pisotearme toda la avena. Ya no puedo más con esto». El polaco alto y de ojos azules hablaba con agudo y meloso falsete. «Ah, toro malo. Mi no puede, mi ata, me escapa. Vaca tiene la culpa, toro sigue vaca». «Ya no tengo vacas, usted bien lo sabe». No, vaca Ramírez. Mi queda loco toro. Y lo peor es que afloja todos los hilos, usted lo sabe también». Sí, alambre. Ah, sí, mi lo sabe. Bueno, vea, don Saninsky, yo no quiero problemas con vosotros, pero tenga por última vez cuidado con su toro para que no entre en el alambrado del fondo. En el camino voy a poner alambre nuevo. Toro pasa por camino, no fondo.
Es por ahora que no va a pasar por el camino. Pasa todo, no púa, no nada, pasa todo. No va a pasar. ¿Qué pone? Alambre de púa, pero no va a pasar. No hace nada púa. Bueno, haga lo posible, pero no entre, porque si pasa se va a lastimar. El cachacero se fue. Evidentemente que el maligno polaco, riéndose una vez más de las gracias del animal, compadeció, si cabe en lo posible, a su vecino que iba a construir un alambrado infranqueable para su toro. Seguramente se frotó las manos. Mí no podrán decir nada esta vez si toro no come avena. Los caballos reemprendieron de nuevo el camino a lo que alejaba de su charca. Y un rato después llegaban al lugar en que Boringui estaba cumpliendo su hazaña. La bestia, allí siempre inmóvil en medio del camino, mirando con solemne vecindad la idea desde que hacía un cuarto de hora un punto fijo a la distancia. Detrás de él las vacas dormitaban al sol, ya caliente, rumiando. Pero cuando los pobres caballos pasaron por el camino, ellas abrieron los ojos despreciativas. Son los caballos. Querían pasar el alambrado y tienen soga. Baruigi sí pasó. A los caballos un solo hilo los contiene. Son flacos. Esto pareció herir el vivo al alazán y volvió la cabeza. Nosotros no estamos flacos. Ustedes sí están. No va a pasar más aquí, añadió, señalando los alambres caídos, obra de Maruigi. Maruigi pasa siempre. Después pasamos nosotras. Ustedes no pasan. No va a pasar más, dijo él. Él comió avena del hombre. Nosotras pasamos después. El caballo, por mayor intimidad de trato, en sensiblemente más afecto al hombre que la vaca, de aquí que el malacara y el alazán tuvieran fe en el alambrado que iba a construir el hombre. La pareja prosiguió su camino y momentos después, ante el campo libre que se abría ante ellos, los dos caballos bajaron la cabeza a comer, olvidándose de las vacas. Tarde después, cuando el sol acababa de entrar, los caballos se acordaron del maíz y emprendieron el regreso. Vieron en el camino al chacarero, que caminaba todos los postres, y con ello todos esos postes eran cambiados uno por otro, y ahí el alambrado, y a un hombre rubio que, detenido a su lado, a caballo, lo miraba trabajar. Le digo que no va a pasar, decía el pasajero. No pasará dos veces, replicaba el chacarero. Usted verá, esto es un juego para el maldito toro del polaco. No va a pasar. No va a pasar dos veces, replicaba el chacarero. Usted verá, esto es un juego para el maldito toro del polaco, y sí va a pasar. No pasará dos veces, repetía obstinadamente el otro. Los caballos siguieron oyendo aún las palabras cortadas. Reír, veremos. 2 minutos más tarde, el hombre rubio pasaba al lado a trote inglés. El maracara y el alazán habían sorprendido de aquel paso que no conocían. Miraron perderse en el valle al hombre presuntuoso. Curioso, observó Malacara después de un largo rato. El caballo va a trote y el hombre al galope. Prosiguieron. Ocuparon en ese momento la cima de la loma, como esa mañana. Sobre el frío cielo crepuscular sus siluetas se destacaban en negro, en masa, cabizbaja la pareja, el malacara delante, el alazán detrás. La atmósfera, ofuscada durante el día de la excesiva luz de sol, adquiría esa semiósfera una transparencia casi fúnebre. El viento había cesado por completo, y con la calma del atardecer, en el que el termómetro comenzaba a caer velozmente, el valle helado expandía su penetrante humedad, que se condensaba con rastreante neblina en el fondo sombrío de las vertientes. Revivía en la tierra ya enfriada el invernal olor a pasto quemado, y cuando el camino costeaba en el monte, el ambiente, que se sentía de golpe más frío y húmedo, se tornaba excesivamente pesado de perfume y de azahar. Los caballos entraron por el portón del chacra, pues el muchacho, que hacía sonar el cajoncillo de maíz, había oído al ansioso trémolo. El caballo alazán obtuvo el honor de que se le atribuya la iniciativa de la aventura,
dirigiéndose gratificado a una soga, a efectos de lo que pudiera pasar. Pero la mañana siguiente, bastante tarde ya a causa de la densa neblina, los caballos repitieron la escapatoria, atravesando otra vez el tabacal salvaje, oyendo los mudos pasos del patestal helado, salvando la traquera y abierta aún. La mañana, encendida de sol muy alto ya, reverberaba de luz, y el calor excesivo prometía por muy alto el cambio de tiempo. Después de trasponer la loma, los caballos vieron de pronto a las vacas detenidas en el camino, y el recuerdo de la tarde anterior excitó sus orejas y su paso. Querían ver cómo era el nuevo alambrado, pero su decepción al llegar fue grande. En los nuevos postes, oscuros y torcidos, habían 2 simples alambres de púas, gruesos tal vez, pero únicamente 2. No obstante, su mezquina audacia, la vida constante de chacras de montes, había dado a los caballos cierta experiencia en cercados. Observaron atentamente aquellos, especialmente los postes. «Son de madera, de ley», observó Malacara. «Sí, cernes quemados», comprobó el alazán. Y tras otra larga mirada de examen, el Malacara añadió: «El hilo pasa por el medio, no hay grapas. Están muy cerca el uno del otro». Cerca de los postes, sí, indudablemente, 3 metros, pero en cambio, aquellos 2 modestos alambres por el reemplazo de los 5 hilos del cerco anterior desilusionaron a los caballos. ¿Cómo era posible que el hombre creyera que aquel alambrado para terneros iba a contener al terrible toro? El hombre dijo que no iba a pasar. Se atrevió, sin embargo, el Malacara, que, en razón a ser favorito de su amo, comía maíz, por la cual se sentía más creyente, pero las vacas no habían oído. «Son los caballos, los 2 tienen soga, ellos no pasan». «Baringüí pasó ya». «¿Pasó? ¿Por aquí?», preguntó desconcertado el Malacara. «Por el fondo, por aquí también pasa». Comió avena. Entretanto, la vaquina, locuaz que había pretendido pasar, los cuernos entre los hilos y una vibración aguda, enseguida de un golpe seco en los cuernos, dejó en suspenso a los caballos. «Los alambres están muy estirados», dijo el alazán después de un largo examen. «Sí, más estirados no se puede». Y ambos, sin apartar los ojos de los hilos, pensaban confusamente cómo se podía pasar entre los 2 hilos. Las vacas, mientras tanto, se animaban unas a otras. «Él pasó ayer, pasa el alambre de púa, nosotras después». «Ayer no pasaron, las vacas dicen que sí y no pasan», comentó el alazán. «Aquí hay púa y Baringüí pasa, allí viene». Costeando por dentro el monte de fondo, a 200 metros aún, el toro avanzaba hacia el avenal. Las vacas se colocaron todas de frente al cercado, siguiendo atentas con los ojos a la bestia invasora. Los caballos inmóviles alzaron las orejas. «Come toda la avena, después pasa». «Los hilos están muy estirados», observó aún el Malacara, tratando siempre de precisar lo que parecía suceder así. «Comió la avena, el hombre viene», lanzó la vacuna locuaz. En efecto, el hombre acababa de salir del rancho y amenazaba hacia el toro. Traía un palo en la mano, pero no parecía iracundo. Estaba así, muy serio, pero con el ceño contraído. El animal esperó a que el hombre llegara frente a él, y entonces dio un principio de mugidos con bravas cornadas. El hombre avanzó más, el toro comenzó a retroceder, barreando siempre y arrastrando la arena de sus bestiales corridas, hasta que a 10 metros ya el camino volvió a grupas a postrear el mugido del desafío burlón, y se lanzó sobre el alambrado. «Viene Baringüí, él pasa el alambre de púa», alzaron a clamar las vacas. Con el impulso de su pesado trote, el enorme toro bajó la cabeza y hundió los cuernos sobre los hilos. Se oyó un agudo gemido de alambre, un estridente chirrido se prolongó de poste a poste hasta el fondo, y el toro pasó. Pero de su lomo y de su vientre, profundamente abiertos, canalizados desde el pecho a la grupa, llovían ríos de sangre. La bestia, presa de estupor, quedó un instante atónita,
y tambaleando. Se alejó enseguida al paso, inundando el pasto de sangre, hasta que a los 20 metros se echó con un ronco suspiro. A mediodía, el polaco fue a buscar a su toro y lloró en falsete ante el charrequero imposible. El animal se había levantado para caminar, pero su dueño, comprendiendo lo que le costaría mucho trabajo al curarlo, si esto era aún posible, lo corneó esa tarde, y al día siguiente le tocó en su suerte al Malacara llevar a su casa, a la maleta, 2 kilos de carne de toro muerto.